Salmo 107. Vamos a continuar con la exposición del vínculo con el libro. Estamos hablando de relaciones de pacto y esta serie de enseñanzas tiene que ver con los vínculos según Dios en las relaciones de la vida del reino. ¿Cómo son los vínculos en la vida del reino que Dios ha establecido en nuestra conexión con Él y con su palabra por medio de su Espíritu en Cristo Jesús? Hoy vamos a continuar con esta serie y quiero que estemos empezando a leer la palabra en el Salmo 107, que fue donde estuvimos hablando el domingo. Quiero continuar con otro aspecto de la revelación de este texto. Salmo 107, verso 20. Muy bien. Dice la palabra: envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Vemos cómo la palabra tiene un poder. La palabra enviada no es cualquier palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí nos encontró el Señor a todos en ruinas. No en ruina, en ruinas. Porque traíamos una herencia. Aunque por fuera no veíamos bonitos, pero por dentro estábamos arruinados. Y también muchos con ruinas por fuera. Todo eso debido al pecado de Adán, primero que todo, y después a la violación de la ley del pacto, del libro del pacto, el cual Jesucristo, las maldiciones que vinieron por causa del pecado, de la rebelión del hombre a los mandamientos de Dios. No hay un solo hombre en la tierra que pudo cumplir los 10 mandamientos, mucho menos los 615 que tenían los judíos en su libro. Y por el hombre haber quedado corto, vivía bajo maldición. Por eso Pablo dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para librarnos de la maldición de la ley. Jesucristo no nos libró de la ley, ni abolió el libro de la ley. Nos libró de la maldición de la ley. No somos cristianos sin ley. Tenemos la ley de Dios, aplicada ahora por el Espíritu, en la iglesia, en la gracia, en una relación de un pacto escrito en el corazón. La diferencia con la ley es que antes estaba en tablas de piedras, en pergaminos, y era expuesta por hombres legalistas que le habían añadido mucha doctrina de hombres. Pero en Cristo Jesús, en Cristo como Maestro, por medio de su Espíritu, ahora la ley está escrita en nuestros corazones, dice la Biblia. Es el nuevo pacto en su sangre. O sea que el compromiso con el libro es mayor porque ahora está escrito. Además de tenerlo aquí, está aquí. Denle un aplauso al que reina. Amén. Amén. Y eso, amado, es algo poderoso porque esa es la palabra enviada. Toda palabra que viene de Dios es una palabra enviada. En Isaías leímos el domingo que la palabra que ha sido enviada no volverá a él vacía, sino que cumplirá y hará aquello para lo cual ha sido enviada. Cuando dice aquí, al hablar de cuando Israel se descarriaba y venía el espíritu profético y los llevaba al arrepentimiento, y ellos se levantaban a esa vida de obediencia al libro, eran restaurados y sanados por la palabra. Entonces vemos nosotros hoy que la palabra que tenemos tiene un poder, la palabra de Dios, que genera vida y restauración, sanidad. Nosotros, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de un factor tan esencial para nuestra relación con Dios. Es el factor básico, porque ahí comienza todo. Es el fundamento de nuestra relación con Dios y con la vida del cielo, la palabra.
Y tal vez usted pensará que el Señor lo hizo nacer de nuevo a usted y lo salvó solamente para llevarlo al cielo, para darle la vida eterna. Pero esa vida eterna no empieza en el cielo, ya empezó en usted desde el momento que usted nació de nuevo. La naturaleza divina de Dios que está en nosotros, ya nosotros tenemos en nosotros la vida eterna. Ya empezó. No hemos entrado al cielo, pero ya entramos a la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo que el que cree en Él tiene en tiempo presente vida eterna. Y cuando Pedro habló de la palabra de Cristo, que son espíritu y son vida, dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de ¿qué? De vida eterna. Entonces Pedro entendió que la vida eterna estaba en la palabra. ¿Qué significa eso? Que no es un libro cualquiera. En su relación con este libro, por el Espíritu y a través de la fe, usted está recibiendo una generación de vida eterna en usted. Entonces nosotros, al mirarlo así como lo revela la palabra, podemos entender por qué este salmo dice que la palabra enviada tiene un poder restaurador, tiene un poder sanador. Entonces, relación con el libro es salud, es restauración. La palabra de Dios es antirruina. O sea que lo que yo puedo lograr en mi vida al relacionarme con la palabra de Dios, solamente lo mejor. Nadie que se relaciona de una manera correcta con la palabra de Dios va de lo mejor a lo peor, sino de lo peor a lo mejor. Porque hay un poder vivo en la palabra de Dios que es enviada. Y yo quiero hablar en esta noche de la naturaleza de esa palabra enviada y de la naturaleza de ese vínculo con el libro. Porque lo que pasa con muchos hijos de Dios e hijas de Dios es que no han entendido la naturaleza de la relación. Si nosotros no entendemos la naturaleza de la relación con el libro de Dios, nosotros no vamos a entender por qué tenemos que valorar y celar ese vínculo diario con la palabra. No podremos entender el valor de la obediencia en la vida cristiana, en la vida evangélica. Diga conmigo, el vínculo con el libro es un vínculo con lo sobrenatural. Por eso libra de la ruina, sana, afecta lo natural de una manera poderosísima porque es sobrenatural. Cuando nosotros entramos en un lazo de unión espiritual con el libro de Dios, nosotros entramos a un contacto, a un vínculo con lo sobrenatural. O sea que lo que dice el Salmo aquí tiene que ver con un poder sobrenatural que restaura y libra de la ruina. Hebreos 4:2. Vamos a correlacionar eso con Hebreos 4:2. Dice allí en la pantalla, voy a leerlo. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si no hay fe, no aprovecha. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es importante ver que la palabra tiene un poder transformador que sana, que libra de la ruina, que restaura, que imparte, da una impartición de vida eterna, que hace que la vida de Dios, la vida del cielo crezca, se desarrolle en nosotros, en todos los sentidos. Pero es cuando esa palabra se recibe acompañada de fe. Ahora, ¿dónde se necesita fe? ¿Cuándo se necesita ejercer fe?
cuando uno está metido en el mundo de lo sobrenatural. Porque lo natural no necesita fe. Amén. Se necesita fe cuando uno está incursionando en un terreno de lo sobrenatural. Que ya se va más allá de nuestra lógica, de nuestra razón humana, de nuestra capacidad de analizar con la mente natural. Se necesita creer, confiar, aún más allá del entendimiento humano. Se necesita caminar en un terreno de revelación, no en un terreno de la razón. Y la palabra enviada es revelación. Por eso toda palabra de Dios que ha sido enviada de Dios tiene que recibirse con fe. Porque cuando llega esa palabra que Dios envía, y esa palabra que es espíritu, ese espíritu, se enlaza con tu espíritu, entonces en ese vínculo se produce el objetivo de Dios. Y ese vínculo espiritual se da por la fe, cuando se recibe con fe. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. Note que estamos hablando de esa palabra que sana, que libra de la ruina. O sea, yo me estoy relacionando con la vida y con algo que es eficaz. Amado. En Hechos 20:32, vaya conmigo a Hechos 20:32, por favor. Cuando el apóstol Pablo le encarga a la iglesia, a los ancianos. Algo poderoso, dice en el verso 32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a ¿qué? Y a la palabra de su gracia. Él encomienda a la iglesia a Dios, a ellos y a la iglesia, a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Que tiene qué? Poder para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que la palabra, Dios junto con su palabra, ejercen el poder de la edificación de la iglesia. ¿Qué significa? Que Dios va a producir en su iglesia lo que Él quiere producir por medio de su palabra. Y esa palabra dice, tiene poder. Y la palabra os encomiendo es cuando se encarga algo al cuidado de alguien. O sea, la iglesia va a estar bien cuidada. Ustedes van a estar bien cuidados cuando desarrollen ese vínculo, cuando desarrollen esa relación de pacto con Dios y su palabra. No hay edificación de Dios donde no se da ese vínculo, esa química. Amados míos. Poder para sobreedificaros. Entonces la naturaleza del libro, que es sobrenatural. ¿Cuántos creen que este libro es sobrenatural? O sea, yo no puedo acercarme a ese libro como yo leía la revista Buen Hogar o Vanidades Continental o el Paquito de Archie o la novela tal, como los literatos, El Quijote de la Mancha. El mío sí, El Principito. Usted no puede leer la Biblia como un libro de origen natural, escrito por un hombre, por carne y sangre. Usted no puede acercarse a la Biblia con ese sentido. O los libros esotéricos.
No, no es lo mismo, ni es igual. La naturaleza de la Biblia demanda el tipo de relación que nosotros vamos a tener con ella. Y ahí es donde muchos se han perdido. Que están tratando la Biblia, el libro de Dios, como un libro común y corriente cuando no lo es. No lo es en lo absoluto. Es único. Dice que es palabra, es viva y eficaz. Y la causa principal, quiero que esto que yo te voy a decir ahora tú lo abraces en tu espíritu de una manera bien, bien profunda. La causa principal por la que Dios te hizo nacer de nuevo es para que tú te relaciones con Él por medio de su palabra, para que tú puedas recibir y entender su palabra y obedecer su palabra. La palabra es la causa fundamental del nuevo nacimiento. No es el cielo, es Dios y su palabra. El cielo es un resultado. Dios sabe que al él intentar querer relacionarse con su criatura, con el hombre, tiene que hacerlo por medio de su palabra. Él quiere una relación donde el hombre pueda oír con un oído espiritual, y Dios tiene que darle oído para que oiga su palabra, y tiene que darle un corazón para que obedezca su palabra, y tiene que darle un espíritu como un terreno fértil donde él pueda sembrar la semilla de su palabra, y de esa manera se produzca el fruto, los resultados de esa relación. Si yo era un mentiroso y dejo de hablar mentiras, si era un adúltero y dejo de adulterar, si era un ladrón y dejo de robar, si era un sangrú, gruñón, y ahora yo tengo amor, soy paciente, soy una persona amable, una persona antipática, si era una persona, yo era una persona traumada, confundida, desviada, descarriada, incrédula, rebelde, contumaz, pero ahora yo soy una persona obediente, dócil. Amado, se lo debo a que ahora yo recibo en mi espíritu la palabra, y esa palabra está haciendo un trabajo en mí, y como estoy ligado a Dios por su palabra, esa palabra está produciendo el carácter de Dios en mí. Y esa es la razón fundamental del nuevo nacimiento. ¿Cuántos cristianos piensan que Dios los salvó y los hizo nacer de nuevo porque me quiere salvar, pensando en que me va a dar el cielo? No, es porque se quiere relacionar contigo por medio de su palabra. Es para que tú estés en capacidad de establecer un vínculo profundo, permanente y eterno con su palabra eterna. Porque naciste de la palabra. De hecho, te dio un espíritu por su palabra. ¿Para qué? Porque la palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y un espíritu se relaciona con otro espíritu. Si tú te preguntaras por qué Dios me creó espíritu, alma y cuerpo, ¿por qué no me creó simplemente cuerpo y alma? Me dio un espíritu. Es por la palabra. De otra manera nunca pudo haberse relacionado contigo. O sea que esto es mucho más que negro sobre páginas blancas. Es mucho más que un libro con tapas negras o blancas o de otro color o roja. Es mucho más que un documento religioso, eclesiástico, denominacional. Esto es vida, esto es poder, esto es vida de Dios. Esto es, amados míos, ay santo. Esto es la voluntad de Dios. Esta es la intención de Dios puesta sobre páginas que tú puedas leer. Por eso Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su creación. Y más abajo sigue hablando, por eso desechando toda malicia, toda abundancia de malicia, toda hipocresía, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la cual le puede dar el objetivo de Dios a su vida. Y no sean oidores olvidadizos, sino hacedores. Mírense en el espejo de la ley de la libertad con atención, no olvidándose.
porque para eso nacieron. La excelencia de vuestra vida está contenida en esa palabra, aleluya. Si tú eres llamado, yo soy llamado, y si eres llamada a vivir una vida excelente en la tierra, la excelencia de la virtud de Dios en la tierra como pueblo de Dios, Dios lo va a hacer por medio. Está aquí la excelencia, hermano. Aquí, de aquí sale mi excelencia de vida. No de otro sitio. Nuestro mensaje no es algo que nosotros elaboramos o inventamos, o algo que se nos ocurre como predicadores. Es el depósito de un pensamiento divino, vivo y poderoso, que ha venido a nosotros para un propósito que satisfacerá una intención divina. O si pudiéramos entender. Todo predicador, todo maestro de la palabra, todo hombre que es un instrumento, es un oráculo de Dios, debe entender que un mensaje de Dios, una predicación, una enseñanza de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, no es un pensamiento que se le ocurre, ni que se elabora, ni que se inventa. Es un depósito de un pensamiento divino que viene a nuestro espíritu. Y ese depósito que viene a nosotros, a nuestro espíritu, de parte de Dios, de parte del mundo espiritual, es un depósito vivo y poderoso que ha venido a nosotros para satisfacer no intereses mezquinos de hombres, no intereses mezquinos de instituciones, sino la intención divina. En cada palabra que Dios envía hay una intención de Dios que debe ser cumplida. Y eso no se le puede ocurrir a un hombre. Diga, las intenciones divinas no se le ocurren a los hombres. Los hombres son canales. Somos canales. El motivador inspira. Un motivador inspira, un gurú. El filósofo especula e impresiona. El educador informa para una profesión y comparte conocimientos. El cuentista inventa y entretiene. Pero el predicador da vida. El predicador restaura. El predicador sana. El predicador liga el espíritu del hombre con el espíritu del Dios que lo creó. Si su predicación está basada en un pensamiento divino y no en un pensamiento mezquino, humano. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, eso significa que lo es en sí misma. Ella no depende de los recursos del humanismo para cumplir su propósito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esta palabra es poderosa y viva en sí misma. Es Dios mismo en su palabra. Y no depende de que se mezcle con recursos del humanismo para cumplir sus objetivos. Actúa sola por el poder y la aplicación del Espíritu Santo en corazones humildes, limpios, que creen, que le creen a Dios. Porque toda carne, diga toda carne, comparando lo humano con lo divino, lo que es el hombre y su vanagloria con lo que es la palabra de Dios. Escuche lo que dijo Pedro. Lo tenía clarito el apóstol Pedro. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Diga conmigo, semilla de eternidad. Diga, semilla de eternidad. Por eso un motivador te motiva, te inspira. Tú logras objetivos naturales temporales por una motivación humana. Un educador, un cuentista, etcétera, un filósofo. Toda idea que nace en el pensamiento del hombre tiene un efecto limitado y no puede restaurar lo que el mundo espiritual satánico, negativo, demoníaco ha destruido. Un pensamiento de hombre no lo puede restaurar.
La semilla de la serpiente no puede ser restaurada, no puede ser detenida y neutralizada por efectos de pensamientos humanos. Tiene que ser el poder divino que lo supera. No hay una idea de hombre que supere una triquiñuela del diablo o un pensamiento del diablo. Solo la idea de Dios supera las ideas del diablo. ¿Por qué? Porque las palabras ejercen el efecto de acuerdo al nivel de autoridad de donde salen. Y si el hombre está sometido al diablo, el hombre perdido está sometido al diablo, jamás una idea del hombre podrá contravenir una idea del diablo, porque él es un vasallo. El hombre es un esclavo del diablo, sin Dios. Pero cuando el hombre se somete a Dios y es elevado a la vida del evangelio y es restaurado y le es roto todo derecho al diablo en su vida, ahora el hombre, la palabra de Dios en su vida, proclamada, hablada, destruye toda semilla, neutraliza y detiene toda semilla de maldición del diablo. Aleluya. Por eso restaura y por eso sana. Porque un desobediente no puede destruir la desobediencia. Solo un obediente. Y Pedro estaba claro. Cada palabra de Dios enviada que llega a tu espíritu, cada palabra de Dios que te es enseñada, predicada, que tú lees con fe y la recibes con fe, cada pensamiento divino que se internaliza en tu espíritu, es una semilla de eternidad. ¿Me entienden, hermanos? No es un pensamiento de limitación humana. Si produce algo en ti, va a producir algo eterno. Gloria a Dios. Por eso este libro no puede ser comparado. Un mensaje de Dios no puede ser despreciado y menospreciado como se despreciaría o se menospreciaría un mensaje del hombre. Un mensaje de Dios tiene que ser valorado por hombres y mujeres entendidos. Y esta es la palabra que por el evangelio se ha sido anunciada, dice Pedro. Por eso Jesucristo, cuando habló delante del mismo rostro satánico, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde sale? De la boca de Dios. Ciertamente el estudio y algunos conocimientos generales pueden ser útiles en ciertos momentos para cosas que tienen que ver con esa dimensión que contienen esos pensamientos de esos estudios y experticias humanas. Pero Dios y su palabra viva no dependen de eso para lograr lo que se proponen. Es viva y eficaz en sí misma. Es semilla de eternidad, sin necesidad de ser mezclada con ideologías, filosofías, pensamientos y objetivos humanos. No solamente es semilla de eternidad, es viva y eficaz, sino que la palabra de Dios es una palabra viviente que se mueve y actúa. Diga, se mueve y actúa. Después de estas cosas, dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. ¿Qué hizo la palabra? Vino. ¿De dónde vino? Fue enviada. O sea, si Dios envía su palabra, es porque la palabra de Dios es viva. Va y viene. Viaja. Dice el Salmo que por toda la tierra se mueve velozmente su palabra. Dale un aplauso al que reina. Su palabra se mueve por toda la tierra. Velozmente corre tu palabra, dice la palabra. En Salmo 107:20 lo hemos leído. Dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
En Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son, oiga eso, son espíritu y son vida. Oiga, Jesús lo dijo. Y en Hechos 6:7 dice que la palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban. Diga, la palabra crece. Yo le pregunto, ¿algo que no tiene vida puede crecer? Si crece, porque es viva. Todo lo contrario, lo que está muerto descrece, se seca. Pero lo que está vivo crece, se desarrolla. Entonces una palabra enviada de Dios se va a desarrollar y va a desarrollar lo de Dios donde es enviada. ¿Qué está desarrollando en nosotros? El vínculo con el libro va a producir ese desarrollo del cielo, como sucedía en esa iglesia primitiva. La palabra crecía. Y miren, ese crecimiento era a pesar de la oposición. Todo lo que ustedes saben, los muros de contención que fueron levantados para tratar de detener la palabra, y como quiera seguía creciendo. Porque nada ni nadie en el mundo puede superar un pensamiento de Dios y puede resistir un consejo divino cuando es enviado para cumplir un propósito. Santiago dice: la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tiene poder. Entonces, si la palabra viene, si la palabra es enviada, si la palabra es espíritu y vida, si la palabra crece y la palabra puede salvar, entonces podemos concluir que como predicadores y receptores, escuche bien esto, no estamos transmitiendo ni recibiendo vagas ideas religiosas. Un predicador que está comunicando un mensaje divino basado en las Sagradas Escrituras no está transmitiendo una vaga idea religiosa. Usted no está recibiendo una idea vaga. Usted está recibiendo una palabra que viene enviada del cielo. Es una palabra que va y viene. Es una palabra que es espíritu y vida. Es una palabra que desarrolla. Es una palabra que salva. Es una palabra que da poder. Es una palabra que regenera. Es una palabra que cambia, transforma. Es una palabra que quita la ruina. Es una palabra que sana, revoluciona. Es una semilla de eternidad. Entonces, cuando te relacionas con el libro de Dios, cuando tú tienes un vínculo celoso, íntimo, disciplinado, diario, serio con esa palabra, con el oído que Dios te dio la escucha, con los ojos del Espíritu la lee, con el Espíritu que Dios te dio como una esponja la absorbe, eso va a producir en ti una revolución. Eso va a hacer en ti, va a producir cambios inimaginables. Te va a elevar. La excelencia del cielo se va a desarrollar. No es un vínculo con cualquier libro. El incrédulo que no le ha amanecido, el que anda desorientado en los caminos, en los laberintos oscuros del mundo, tiene derecho a hablar como hablan acerca de Dios y su palabra. Los entendemos, no les ha amanecido. Pero el pueblo de Dios que les ha amanecido, el pueblo que a través de Jesús ha llegado al Padre, ese pueblo no puede hablar igual de la palabra, ni puede recibir igual la palabra de Dios, ni puede relacionarse igual con la palabra de Dios. No se entiende. Cuando Jesús se enfrentaba a los religiosos que vivían en la sinagoga abriendo los rollos, pero en forma superficial, ritual, legalista, Él les dijo: ustedes, si fueran de Dios, la palabra de Dios oiría, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. No es lo mismo abrir el libro, no es lo mismo leer una lectura, valga la redundancia. Hay que oír con el oído de Dios.
Y eso solamente pueden hacerlo los que son de Dios. Por eso cuando te digo que Dios te creó y te recreó en Cristo, fue por su palabra. Es para que tú puedas oír y recibir su palabra. Para que te puedas relacionar con Él por medio de su palabra. Para que tú desarrolles un afecto, un amor hacia esa palabra. Que solamente puede nacer de un corazón regenerado. Como un niño que al oír la voz de su padre se emociona, brinca, salta, se tira al piso. Diga, eso es genético. No solamente es palabra viviente que se mueve y actúa, sino que también es palabra revelada para ser comunicada. Diga, revelada para ser comunicada. Donde no hay primero revelación, no puede haber comunicación de la palabra de Dios. Sin revelación no puede haber predicación. Habrán otras cosas, pero no predicación. Primero tiene que haber, valga la redundancia, habido revelación para que pueda haber predicación. Hay muchas cosas que se le llaman predicaciones que no son predicación. Son otras cosas. Porque no hay revelación. Para poder hablar de parte de Dios es necesario haber estado con Dios. Nadie que no ha estado con Dios y ha recibido un encargo de Dios podrá hablar una palabra de Dios. Por eso dijeron de los apóstoles, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Solo uno que está con Jesús, pasa tiempo con Jesús, puede hablar de Jesús y puede compartirlo de Jesús. También dice la palabra en 2 de Pedro 3:15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Quién se la dio? ¿De dónde sacó él eso? Y cómo Pablo se aprovechaba de la sabiduría, recibía estando con Dios. Recibía revelación de Dios. Pedro reconoce que la sabiduría de Pablo no venía de Pablo, ni venía de otra fuente, venía de Dios. Según la sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría de Dios es dada, se recibe. Y Pablo decía, porque yo no he rehuido a comunicaros todo el consejo de Dios. ¿De dónde sacó Pablo eso? Para poderlo comunicar. De estar con Dios. Revelación. Esa palabra consejo en Hechos 20:27 es la palabra boulé, que significa voluntad, designio, intención. Pablo en su secreto con Dios, en su intimidad con Dios, en su elevación, porque el Señor lo elevaba a él, Pablo recibía la intención de Dios, la voluntad para el lugar donde él iba y para la gente que él estaba ministrando. Y eso él daba, fundamentado en lo escrito de Dios. Aplicado en el poder y la sabiduría del Espíritu. Y Pablo dice, todo el consejo. Yo descubrí la voluntad, yo descubrí el designio, yo descubrí la intención del corazón de Dios. Y eso es lo que yo predico, eso es lo que yo les he enseñado a ustedes aquí. A veces uno se quebranta cuando uno escucha ciertas supuestas predicaciones
Y no es más que una metralleta de pensamientos humanos y de ideas humanas, ideologías, que de palabra y de pensamiento divino. Y por eso vemos los efectos, pírrimos efectos de las predicaciones de este tiempo en la iglesia. Cuando la palabra de Dios se predica en el poder del Espíritu y en la revelación divina, tiene un efecto que se nota. Se nota. A los demonios los hace arder en fuego. A los demonios los hace huir, los hace ponerse bravos, los ofende. Pero a lo que es de Dios, amados míos, lo atrae más a Dios. Le imparte lo de Dios. Antes bien, decía Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 13, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Note esa palabra. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga, yo también, yo estoy ahí. Nosotros, dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Note ahí, santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dile a tu hermano, Dios quiere que tú sepas lo que Él te ha concedido en Cristo. Pero eso tú lo vas a saber dependiendo de cómo te acercas a ese libro. Y eso viene, hermano, es por revelación. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también, ¿qué hacemos? Hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay aquí una progresión interesantísima en este pasaje. No sé si usted lo notó conmigo. Sumamente importante entender esa progresión de la idea en este pasaje leído. Primero dice, nos la reveló. Luego sigue, para que sepamos. Luego dice, entonces hablamos. Y luego acomodamos. Note la progresión. Es el proceso de la revelación. Yo no puedo hablar supuestamente en nombre de Dios y palabra de Dios si yo no he recibido revelación de Dios. Si el cielo no se me ha abierto, si el libro no se me ha abierto, si la revelación en el libro no se me ha abierto. Entonces, cuando yo recibo la revelación, entonces yo puedo saber, conocer, y cuando conozco, entonces hablo. Pero el problema es que hay muchos que están hablando de lo que no conocen. Y por eso usted ve una disparidad, usted ve una incongruencia, una inconsistencia entre su palabra y sus hechos. Porque no es lo mismo cuando usted predica algo que usted vive, que usted lo siente, que usted lo conoce, que usted sabe de qué se trata, que usted es afín con eso, hay química en su espíritu con eso, que cuando usted lo predica simplemente porque se lo aprendió, lo leyó, o porque alguien se lo dijo que lo dijera, o porque usted está buscando un objetivo ajeno al objetivo que hay en esa palabra. Muy diferente. Igualmente el acercamiento, cuando alguien se acerca a la Biblia, se acerca a una iglesia, se acerca a un púlpito, se acerca a una audiencia donde supuestamente se le está entregando un mensaje de Dios, pero se acerca con ideas, pensamientos mezquinos, intereses carnales y humanos.
propósitos e intenciones que riñen con la intención de Dios, en lugar de enlazarse con la intención de Dios. Yo no puedo apropiarme, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar en las huellas de las intenciones divinas si yo me estoy acercando a Dios con mis intenciones humanas. Esas dos cosas no van a enlazarse, se van a repeler. ¿Lo entiende, amado, amada? Por eso hay que oírla con fe. ¿Y quién da la fe? El Espíritu. Por eso Jesucristo decía: el que le ha sido dado oídos para oír, que oiga. Para yo poder oír y lograr ese enganche, ese vínculo con el libro, yo tengo que haber recibido oído de Dios. Y eso viene con el nuevo nacimiento. ¿Notas para qué te hizo nacer? Para darte el oído y el corazón, para que tengas un vínculo con el libro. Por eso es una batalla perdida tratar de llevar a una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, a que obedezca la Biblia y que quiera leer la Biblia y que vaya a la iglesia y que escuche un sermón de 2 horas. Eso es un crimen para un impío, una tortura china. Pero no se entiende que uno que dice que nació de Dios, es hijo de Dios, es cristiano, es evangélico, y ya un sermón de media hora ya lo cansa, de 1 hora lo cansa. Se pasan días sin leer su Biblia y viven normal, como que nada. Yo digo que un creyente hijo de Dios o hija de Dios que no tiene un vínculo con la palabra, con el libro, que no está estudiando, no está dándole el lugar a la palabra de Dios en su vida, ¿en base a qué está tomando sus decisiones? ¿En base a qué está haciendo lo que hace? Está construyendo sobre arena, amado, amado. Y ese castillo te augura ruinas. Por eso podemos decir que el apóstol está planteando bien claro frente a nosotros una gran verdad, una poderosa verdad, y es que si no hay revelación, no podrá haber predicación. Por eso Pablo, en Efesios 6, 18 al 20, póngamelo ahí en la pantalla, mira cómo Pablo rogaba cuando hablaba de la guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, amado, y le pide a la iglesia, después que le habla de eso, habla de vestirse la armadura y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Y por mí, dice Pablo, note bien, por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca, oiga esto, cuando yo abra mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Diga revelación. O sea que si Dios no me da una palabra, no abro mi boca. ¿Qué voy a decir? Porque yo no soy cuentista, ni soy filósofo, ni soy gurú, ni soy motivador, ni charlista, ni charlatán. Yo soy un predicador. Y un predicador, cuando abre su boca, tiene que hablar palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Procura con diligencia, le dijo Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Hermano, ¿de qué vale abrir la boca? Y Pablo dice: oren por mí. Y por eso ustedes tienen que orar mucho por nosotros. ¿Sabe? Vamos a hacer un trato, vamos a hacer un intercambio de amor entre ustedes y nosotros los pastores acá. Nuestro pastor Radamés, los ancianos, los predicadores. Y es que ustedes van a orar mucho por nosotros, que cuando abramos nuestra boca nos sean dadas palabras. Y nosotros vamos a orar mucho por ustedes, que cuando ustedes se acercan a oír la palabra, sea con espíritu de fe. Aleluya. Espíritu de fe. Porque es sobrenatural, amados. ¿Pueden notar la naturaleza del libro?
No es un libro cualquiera. Es una semilla de eternidad que contiene vida, restauración, liberación, comunión con Dios, impartición, revelación. Escuchen este pensamiento. Dice, solamente podrá predicar el consejo de Dios aquel que está sumergido en el Espíritu de Dios y no en el del mundo. Solamente podrá predicar el consejo de Dios quien está sumergido en el mundo de Dios, en el Espíritu de Dios, y no está en amistad con el mundo. Por eso es que usted ve que un predicador mundano y que mundanaliza la iglesia es porque su mente está llena de mundo. Su corazón está pegado a cosas temporales. Y eso es lo que va a dar. Eso es lo que va a transmitir. Porque cuando el hombre no tiene nada de Dios para dar, tiene que inventar y tiene que dar lo que tiene de él mismo. Y cuando sale lo que tiene dentro, ya usted sabe lo que va a salir. Por eso la oración, que Dios eche a un lado lo nuestro, anule lo nuestro para que salga lo de él. Den un aplauso al que reina. Nos libere de lo nuestro para que salga lo de él. ¿Por qué tantos temas materialistas en los púlpitos? ¿Por qué tantos temas de temporalidad, de minucias, cosas que perecen en los púlpitos en lugar de la proclamación del reino, de la vida del reino? Porque los hombres están llenos de mundo. Se han mezclado con la política, quieren conquistar terrenos en la tierra y han confundido el reino que es de arriba con el de abajo. Y han metido al pueblo de Dios en esa carrera engañosa. Y solamente cuando el pueblo vuelva a su vínculo con el libro, y hay que orar por eso, que Dios restaure el vínculo con el libro de Dios en la iglesia. Entonces la iglesia va a ser restaurada, como pasaba con Israel, y va a ser sanada y sacada de su ruina en la que está. Porque un predicador que esté metido en el mundo, eso es lo que va a dar mundo. Porque aquel que habla no en los términos del humanismo, sino en las palabras reveladas y enseñadas por el Espíritu de Dios, amado, va a comunicar y va a impartir lo de Dios. Y va a llevar la gente a Dios. Y va a hacer que la iglesia, el pueblo, se enamore más del cielo cada día y menos de la tierra. ¿Por qué? Porque para que nuestra predicación sea espiritual tenemos que ser espirituales. Yo no puedo emitir, comunicar, impartir una predicación espiritual si yo soy un carnal. Entonces hay que estar sumergido en el mundo de Dios para poder impartir lo de Dios. Porque lo de Dios se captura. Lo de Dios se recibe y se imparte. Se vive y se imparte. Miren algo en Hechos 14 para que ustedes vean esto conmigo. Hechos 14. ¿Esto se entiende, amado, lo que le estoy comunicando? Hechos 14, hay un caso que no pude evitar conectarme espiritualmente con ese acontecimiento histórico. Verso 8 en adelante, mire. Estaban en Iconio y salieron corriendo de Iconio, de la región de Iconio, Bernabé y Pablo, porque los judíos corrompieron los ánimos del pueblo y habían dos grupos, los que estaban a favor de Pablo y Bernabé, que habían creído, y los que se fueron del lado de los judíos, y tuvieron que salir porque los querían matar. Y llegan a Listra y dice que en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado,
y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. ¿Quién saltó? Él. Él escuchó la voz. Me imagino, dice que él escuchaba la predicación de Pablo. Yo me imagino, ¿qué predicaba Pablo? La palabra que él tenía, la ley, las consecuencias del pecado de no cumplir la ley de Dios. Amados, que los pueblos se habían ido y le abría el libro a esos pueblos que no tenían la palabra de Dios. Y cuando los que estaban atentos escuchando, wow, mira de dónde viene el pecado. Mira por qué el mundo está así como está. Es que no han conocido al Dios verdadero. No conocen la ley de Dios. Estamos lejos. Y me imagino que ese cojito de nacimiento estaba escuchando y él pensó: esta cojera mía entonces viene por eso. Me imagino yo. Yo estoy así es porque no seguí la ley de Dios. Y me imagino que mientras él escuchaba, comenzó a recibir fe del Espíritu. Y ahí lo dice que mientras él escuchaba a Pablo, recibió fe para ser sano. Y Pablo le dice: levántate. ¿Y qué hizo él? Él creyó lo que Pablo le dijo. Pegó un brinco, dice ahí, ¡guau! Y de repente se consiguió caminando. Y nunca había caminado. Y eso trajo un revolú, como dicen los puertorriqueños. Un revolú. Un problema. Porque ¿qué pasa? Ahí en Listra tenían a los filósofos que predicaban, hablaban bonitísimo, hablaban. Eran elocuentes. Más lindos que Pablo y Bernabé hablaban. Eran los intérpretes de Zeus. Que allí los romanos a Zeus lo llamaron Júpiter. Y a Hermes, que era el intérprete de Zeus, lo llamaban Mercurio. Y a Pablo y a Bernabé le ponen ese nombre. Cuando usted ve, vamos a seguir leyendo para que usted vea lo que pasa ahí. Dice, entonces, verso 11: cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus. Esta es mi versión. La versión tuya a lo mejor dice Júpiter y Mercurio, ¿verdad? Bueno, pero lo que pasa es que para los griegos era Zeus y Hermes. Pero ahora los romanos le cambiaron el nombre, eran los mismos, para lo mismo. Y por eso algunas traducciones traducen como lo llamaban los griegos. La mía traduce el nombre griego. Zeus y Hermes, de ahí es que viene hermenéutica, de Hermes, la ciencia de la interpretación, porque Hermes era el dios que interpretaba lo que Zeus, el dios mayor, decía para el pueblo. Entonces dice: bajaron en forma de hombre. Y le pusieron los nombres Zeus a Pablo, o sea, Júpiter a Pablo y a Bernabé. No, a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio. Mi Biblia dice a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba ¿qué? La palabra. Ustedes ven, era un problema de la palabra. O sea, esos nombres tienen que ver con los oráculos de los dioses, del dios mayor que era Zeus. Y Hermes para los griegos era el de la elocuencia. Y por eso a los filósofos lo veían como los mensajeros de los dioses. Pero había mucha filosofía, mucha palabra bonita, mucha oratoria, mucha hermenéutica. Había mucho de todo, pero no se sanaba ni un cojito. Hermano, no había sanidad, no había restauración. El cielo no había bajado a la tierra, porque todo era un engaño demoníaco. Pero cuando llega la presencia de Dios, cuando llega la palabra, cuando llegó el libro allí, y gente que predicaba el libro, no gente que andaba buscando lo suyo. No llegaron dos apóstoles que andaban detrás de lo suyo, sacándole dinero a la gente y haciendo mítines y haciendo qué sé yo qué profundo, ni haciendo conciertos, ni fueron a hacer un asunto, una actividad. No. Ellos iban predicando el reino de Dios. Ellos estaban llevando el consejo de Dios. Ellos estaban llevando el mensaje de la palabra que vino del cielo. Eran hombres que estaban con Dios y tenían los oráculos de Dios. Y por eso el respaldo del cielo estaba con ellos. Y cuando pasó esto, la gente se voltea y dicen: bueno, estos son los verdaderos Zeus y Hermes. Estos son los verdaderos Mercurio y Júpiter. No son aquellos que están allá. Porque estos tienen señales, estos tienen poder. Este cojo lo conocemos, que tenía años cojo, y mira el salto que pegó cuando escuchó esa palabra que trajeron esta gente.
Santo. Donde se predica una palabra de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Donde se abre el libro santo, algo tiene que pasar. Yo no puedo seguir viniendo a la iglesia y saliendo igual. Yo tengo que venir creyendo que si yo vengo a escuchar un oráculo del Dios verdadero, algo tiene que pasar en mi vida. Algo tiene que pasar en mi casa. Si aquí en el Bronx hay palabra de Dios, algo de Dios tiene que pasar en el Bronx. Pero si seguimos recibiendo la Biblia como un librito, y el pastor Radamés se para aquí, el pastor Manuel y todo el mundo, aún nosotros mismos, cuando llegue el día del culto, estamos pensando, una predicación más. Bueno, voy a predicar porque no hay otro que lo haga. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Nosotros tenemos que vivir metidos. Tenemos que vivir en el secreto. Tenemos que vivir recibiendo, porque a esto fuimos llamados. Somos los instrumentos que Dios ha llamado para traer sanidad, para librar de la ruina, para reconciliar las vidas con Dios, para traer lo que es de Dios a Dios, para volver lo que se ha ido de Dios a Dios. Aleluya. Por eso es que el predicador no se puede enredar en los negocios de la vida. El que sirve a esto no se puede estar metiendo con entretenimientos mundanos. No puede hacerse un social común y corriente como todos los demás. Es un hombre que tiene que vivir en el secreto. Es un hombre que tiene que vivir demandándole a Dios. Es un hombre que no puede ocuparse con cosas materiales. Tiene que estar metido en el mundo espiritual de Dios. ¿Por qué cree usted que Pedro y los apóstoles, cuando hubo el problema de las viudas, que le estaban proponiendo que se fueran a arreglar eso y comenzaran a servir mesas, ellos dijeron, nosotros no podemos dejar la oración y la palabra para irnos a servir comida? Eso es importante. Dios ama a las viudas. Es un ministerio del Espíritu. Eso en el corazón. Los pobres son el corazón de Dios. Pero nuestro ministerio es estar en el secreto, es estar orando, es estar demandándole al cielo para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que decirle a ustedes. Porque hay ruinas que tienen que ser restauradas, hay enfermedades que tienen que ser sanadas, hay corazones que tienen que ser vueltos al corazón de Dios. La vida del reino tiene que ser prosperada. Y eso es mucho más que comida, que sancocho, que moro, que locrio, que mangú. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Una revolución en Listra. Porque llegó el libro, llegó la palabra, llegaron gente que estaban con Dios y habían recibido de Dios para darle a esos paganos y romper las ligaduras de maldad y los bronces y las cadenas de bronce y las puertas de hierro que lo tenían aprisionado del diablo. Algo de Dios grande pasó allí. Nunca Listra fue la misma. Y después los judíos que estaban en su sinagoga dando religión y legalismo, después vienen y persiguen a Pablo y Bernabé y lo apedrean y casi matan. Bueno, algunos piensan que a Pablo lo mataron. Fue que Dios lo resucitó, la oración cuando lo rodearon. Pero usted ve que es tan poderosa la palabra que aún esa lapidación que le hicieron a Pablo no pudo matarlo, porque no era el tiempo. Estaba lleno de Dios. Y cuando se lo rodearon los discípulos y oraron por él, el Señor lo levantó. ¿Y sabe qué hizo? Siguió predicando, aleluya. Ahí fue que la unción vino más fuerte. Mano, la palabra es poderosa. Entonces, mano, ¿cómo podemos demostrarle a este mundo que hay un mundo sobrenatural real si nosotros no estamos conectados con lo sobrenatural? Si nuestro vínculo con el libro es tan frágil, es tan liviano, es tan superficial. No podemos. Oh, cuánto me hubiera gustado seguir en esta noche, hermano. Tantas verdades. Entonces hay una comunicación divina del libro poderosa, que es la que se da cuando esa palabra es enviada, que no es cualquier tipo de comunicación.
No es como alguien que viene a contarte un chiste, que viene a contarte algo, que viene a contarte una historia. Es una comunicación que viene de arriba con un poder tremendo. Es como cuando caen esos meteoritos, hermano, que donde caen nadie puede decir que allí cayó cualquier cosa. Cuando esos meteoritos bajan, ¡pum!, donde caen, ahí se sabe que hubo algo que bajó de allá arriba y que hizo un impacto trascendente. Es igual así. La palabra viene de arriba, peor que un meteorito. Y cuando la palabra que es enviada viene a la tierra es para hacer una obra poderosa y permanente y eterna de Dios. Hay que recibirla con esa fe. Dios no se comunica de espíritu a humano como pastor. Él te dio lo humano para que te comunicara con tu esposo, con tu hermano, con los humanos. Pero cuando Dios se va a comunicar contigo es en otra dimensión. Porque Él no es humano y su palabra no es humana. Dios no se comunica de espíritu a humano, sino de espíritu a espíritu. Escucha bien esto, Por eso cuando te creó te dio un espíritu. En el huerto del Edén, Dios se comunicaba con Adán no en el lenguaje humano, como en el español, el inglés y eso. Dios no hablaba inglés ni español ni esas cosas. ¿Cómo, pastor? Bueno. Ahí la Biblia dice que en 11 de Génesis dice ¿dónde surgieron los idiomas? Fue en Babel, hermano. Fue en Sinar. No fue en el Edén. Ay, Samaquí, Amanda. Sino que Dios se comunicaba con Adán en ese huerto santo, en ese lugar exclusivo, en espíritu y en el lenguaje del espíritu. Yo no sé si era en lengua que hablaban. Adán, yo no sé cómo era. Algo allí hablaban, pero no era un idioma humano, porque Dios no es humano. Dios no se comunicaba con Adán como lo hacía Adán con Eva, o Eva con Adán. Adán y Eva hablaban en los niveles de su humanidad, pero Dios y Adán hablaban comunicándose por el espíritu. Dios no se rebajaba al nivel humano de Adán, sino que Dios elevaba a Adán a su nivel divino. ¿Por qué cuando pecó lo sacó del huerto? ¿Por qué cuando pecó en lugar de Adán desear la intimidad con Dios hubo un rechazo y se escondía? Porque descendió. Por eso dice Romanos que por cuanto todos pecaron fueron destituidos, dados de baja. Eso fue lo que pasó. El hombre que recibía la vida eterna, que recibía la vida perenne en esa comunicación de espíritu a espíritu, en su espíritu con Dios, ahora después de pecar ese espíritu se bloqueó y Dios no puede hablar la palabra, no puede sembrar la semilla de eternidad en su espíritu, y Dios se ve obligado a sacarlo porque ya no puede relacionarse con él como antes. Ahora entra en otro nivel de relación con el hombre, no en el mismo. Ya no lo podía elevar como antes. Esto se prueba en 3 revelaciones bíblicas. Primero, Dios formó y sopló aliento de vida, en el cual depositó un alma espiritual dentro de él para poder comunicarse con él siempre que fuera necesario, activando en Adán la capacidad de poder entenderlo, pues solamente espíritu puede entrar en frecuencia con otro espíritu. ¿Lo entiende? ¿Por qué dice que estamos muertos en nuestro delito cuando estamos separados? Porque la semilla de eternidad ya no puede ser sembrada hasta que Cristo no viene y nos da la regeneración. Y por eso le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entender esto, no puede entrar al reino de Dios. Hay que restaurar, hay que quitar ese bloqueo para que la semilla de eternidad vuelva. Dale un aplauso al que reina. Y eso fue lo que el Señor te quitó, para que te puedas relacionar. Para tú amar la palabra, para tú escudriñar tu Biblia con otro sentido de elevación mental y espiritual, tú tienes que entender que el motivo de tu regeneración, el motivo principal de tu salvación es este libro, es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu, es tu relación con la palabra de Dios. Lo demás es ñapa. Resultado: Dios lo sacó del huerto cuando pecó, ya que el huerto era el lugar elevado en donde Dios se paseaba con sus criaturas en los niveles del espíritu para relacionarse con ellos.
El pecado arruinó en las criaturas esa capacidad de elevación a los niveles del espíritu, pues atrofió el espíritu del hombre y su capacidad de entenderse con Dios también quedó atrofiada. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Atrofió la capacidad del hombre de comunicarse con Dios y entenderse con Dios. Ya no había razón para permanecer en el lugar de la comunicación divina. Por eso Dios los saca del huerto. Tercero, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45 le llamó a Cristo, oiga, el postrer Adán. ¿Y sabe cómo lo llamó? Espíritu vivificante. Santo. Espíritu vivificante. Todos sabemos que Jesucristo vino a traer al hombre a la restauración de la relación y la comunión con Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso le dijo a Nicodemo, el que no nace de arriba, o sea de nuevo, originalmente de arriba, del Espíritu, no puede ver o entender el reino de Dios. En otras palabras, hay que nacer de arriba para entender las cosas de arriba y relacionarse con lo de arriba. Entonces, para que Jesucristo pudiera devolverle la vida de Dios a nuestro espíritu, que estaba muerto por causa del pecado y no podía comunicarse, no podía entender, no podía entrar al huerto de la comunicación divina, Jesucristo debía ser un espíritu vivificante. Recuerde que solamente un espíritu puede entenderse con otro espíritu y un espíritu puede darle vida a otro espíritu. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué vino a darte? No solamente vino a darte salvación y el cielo y a librarte del infierno, vino a darte entendimiento. ¿Pero qué entendimiento de qué? Que te entiendas con Dios. Entiende todo esto, hermano. Porque si nosotros seguimos mirando este librito como un libro religioso, los evangélicos usan la Biblia y no entendemos qué es lo que es esto, ese vínculo con el libro, cualquier otro entretenimiento nos lo va a quitar. Amado, desde el principio, siempre que Dios quiso comunicarse con algún hombre, lo elevó. Siempre cuando Dios quiso comunicarse con algún hombre, lo elevó. Le dio entendimiento a su nivel espiritual para que pudiera entenderlo. Lo mismo que sigue haciendo hoy con nosotros. Escuche rapidito. ¿Cómo lo hace con nosotros? Para que os dé, oró Pablo en Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior. ¿En qué hombre? El hombre interior, hermano, interior, por su espíritu. Por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y mire el 1, Efesios 1, rapidito ahí por favor. Verso 16 en adelante, míralo. Efesios 1. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los cielos. O sea, Dios tiene que elevarte. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos tan ocupados todos los días que no entendemos que hay una intención en Dios de elevarnos de estas minucias humanas y temporales al entendimiento de lo eterno, para que nos enamoremos y nos hagamos partícipes más con lo eterno y menos con lo temporal. Pero eso va a desarrollarse de acuerdo a tu nivel de vínculo con el libro. Cómo tú entiendes la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Lo que Pablo está diciendo aquí
es que él oraba al Padre para que elevara a la iglesia a sus altos niveles del espíritu, para que así pudiera haber una comunicación abierta y entendible acerca de los misterios de la salvación. Como predicadores, la oración nuestra debe ser, la oración nuestra no debe ser, corrijo, no debe ser: Señor, ven, baja para que yo te entienda, sino más bien: Señor, elévame para que yo pueda entenderte, para que yo pueda vivirte, para que yo pueda comunicarte y pueda dar tus consejos a los hombres, y para que yo pueda hacer tu voluntad. Eso es lo que él hizo siempre. Abre mis ojos a tu luz y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Se necesita ser elevado para poder llegar hasta ahí, hermano. En nuestros bajos niveles espirituales no vamos a poder llegar. Solamente aquel que es elevado a la atmósfera de Dios podrá entender y vivir y comunicar el mensaje de Dios. Entonces, al analizar la historia de todos los hombres que fueron llamados, amados míos, vamos a ver que a todos a quienes Dios se les reveló y le dio un encargo del cielo para cumplirlo en la tierra, los elevó. Los sacó de los bajos niveles del pecado, de la carnalidad, y los iluminó. Le dio oídos para oír y ojos espirituales para ver, y un corazón entendido para entender. Es tiempo de que la iglesia vuelva al verdadero vínculo con el libro. La Biblia tiene que volver a ser abierta con revelación del Espíritu. La iglesia de Dios tiene que volver a entender que ella depende de la palabra de Dios, y que su desarrollo depende de la palabra de Dios, y que su seguridad en la tierra y su misión en la tierra solo será cumplida si desarrolla el vínculo esperado con la palabra de Dios. Nosotros los predicadores tenemos que entender cuán serio es en este tiempo que volvamos a sumergirnos en las profundidades del mundo de Dios, para poder transferir al pueblo y dar al pueblo la palabra de Dios. Cada día menos pensamientos humanos, menos falta de diligencia, y ser más diligentes en alimentar al pueblo con el pan del cielo. Hoy lo necesitamos más que nunca, como lo necesitó Savonarola en la prerreforma, que se internó con Dios llorando, demandándole a Dios entendimiento, y Dios se lo dio. Y cuando este hombre predicaba, fue tan poderoso el impacto que nadie había escuchado un mensaje así en ese tiempo. Como una luz en la oscuridad se encendió, y la gente comenzó a dejar los libros de maldad, comenzaron a desconectarse del pecado, hicieron montañas, y las quemaron de lecturas promiscuas y de máscara y cosas de carnavales, y se convirtió la ciudad entera en Florencia. Martín Lutero, cuando descubrió la revelación del evangelio de la fe por la gracia, trajo una revolución en Alemania, tradujo la Biblia, se la dio al pueblo. La historia del mundo fue otra después de la reforma, y así podemos seguir mencionando. Los predicadores de hoy necesitamos volver, amados míos, al vínculo del libro, y traer a la iglesia al vínculo con el libro. Dale un aplauso al que reina por los siglos de los siglos. Misterio del altar. De esta manera cierro por esta noche. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dios nos ayude. El enemigo va a intentar, como bien lo enseña la palabra, de desconectarnos y entretenernos con muchas cosas para que nos desconectemos del libro. Pero tenemos que ser gente despierta, hermano. Cuando Vicente predicaba ese mensaje, despiértate, tiene que ver con todo esto. Hay que despertar a lo que es esencial. Tu vínculo, mi vínculo con el libro de Dios, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, es algo esencial. Urgentemente esencial. Como lo es tu sangre para tu cuerpo. Como lo es el aire que tú respiras para tu sistema. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Ella es la vida de la iglesia. La palabra es la sangre que le da calor y vida a la iglesia. La palabra tuya es el aire que la iglesia respira. Es el sostén, es el alimento, es la luz, es la antorcha que alumbra. Tu palabra es todo, Señor. ¿Cómo puede un hombre en la tierra relacionarse contigo sin la palabra? Imposible. Vuelve tu pueblo a tu palabra. Regrésanos a tu intención. Regrésanos a tu consejo, como Pablo decía, que hoy hable tu espíritu en nuestros corazones y que como si estuviésemos allí delante de Pablo cuando lo dijo, escuchemos, no he rehuido a enseñaros todo el consejo de Dios. Vuelve a despertar el consejo divino en tu casa. Obra en tus ministros, los pastores. Trae de nuevo a aquellos que por alguna razón se han alejado del libro y se han ido a otras cosas. Tráelo de nuevo al libro. Los que han perdido la intimidad y se han ido a entretenimientos, tráelo de nuevo al secreto para que se vuelvan a abrir los cielos y tu iglesia reciba oráculos divinos. Dios, ayúdanos. Es tiempo de escudriñar tu palabra, es tiempo de amar más tu palabra, es tiempo de leer y vivir la palabra, de obedecer la palabra, de proclamar la palabra, es tiempo de cantar la palabra, es tiempo de orar con la palabra, es tiempo de hablar con la palabra. Señor, trae todo a la palabra y la palabra en todo. Y a todos a la palabra. Todo lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.